Bueno, pues tenemos que hablar de salud, exactamente nos vamos a centrar en nuestra nutrición y yo para ello siempre cuento con profesionales de Well Nutrición. Hoy otra vez estamos con Nuria Serrano, ya sabéis que ella además está centrada muy en la parte digestiva, experta digestiva, así que Nuria, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos que hablar de inflamación. Exacto. Tema que también me gusta, la última Sí. vez fue menopausia, ahora inflamación, que incluso pueden ir relacionadas. Sí. ¿Qué consideramos inflamación o cuáles son las cuestiones y las dudas que se llevan hasta consulta cuando recibes a la gente? Sí, primero lo importante es justamente saber qué es esa inflamación, porque hay mucha confusión a día de hoy. El hecho de que estemos hablando de dietas antiinflamatorias, de inflamaciones, porque es un tema que está muy a la orden del día y, como con todo, cuando hay mucha información, pues hay mucha desinformación. Entonces, ¿qué es esta inflamación? La inflamación básicamente es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, es una reacción de nuestro cuerpo que puede ser una cosa puntual, una inflamación aguda o crónica. Una inflamación aguda puede ser, por ejemplo, que yo me caiga, tenga una herida y entonces el cuerpo tiene que actuar para solucionar esa herida, entonces hay una situación puntual de inflamación, ¿vale? Es totalmente normal y tiene que ocurrir. No siempre esa inflamación quiere decir que haya algo malo o algo negativo en nuestro cuerpo, pero también está, como te decía, esa inflamación crónica. Cuando esa inflamación ya se mantiene durante un periodo muy largo, que ahí ya no estaríamos hablando de una herida, a lo mejor estaríamos hablando de que nuestro intestino, por lo que sea, tenemos una enfermedad inflamatoria y ha estado años inflamado, ahí sí que hay un problema. Y luego también habría que diferenciar ciertos términos, porque ahora se habla mucho de inflamación, confundiéndola con hinchazón. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo la inflamación que la mismo. hinchazón. No. Y tú has hablado de un mecanismo de defensa, pero antes de que sigas, ¿es una sensación o es una inflamación real? ¿O es la hinchazón también podría ser una sensación y no una inflamación? Mira, pues justo con esto que te iba a comentar, ahí se soluciona. La inflamación no es una sensación, es como te decía, como es un mecanismo, es algo real que pasa en nuestro cuerpo y que no tiene por qué ser visible. Tú puedes estar inflamada, tener esa inflamación y que a nivel físico no se refleje de ninguna manera, ¿vale? Entonces, por eso hay una diferencia con lo que es una hinchazón y lo que es una distensión, que aquí hay dos cosas también. Hay tres conceptos. Vamos a ir añadiendo más. Sí, voy añadiendo ahí un poquito de leña al fuego. La hinchazón, básicamente esa sería la sensación, ¿vale? Cuando yo digo, pues a lo mejor después de un día que he salido por ahí, he comido un poquito más de lo que suelo comer y demás, esa sensación de decir, joder, estoy como que me siento pesada, sí, ¿vale? Esa sensación es una hinchazón, ¿vale? No tiene por qué verse tampoco. Esa hinchazón puede ser, joder, yo me siento así como muy pesada, pero mi barriga está plana. Pero estoy igual. Claro. Cuando hay una distensión abdominal, ahí sí que entra pues esa típica barriga de embarazada de la que muchas veces hablamos, por ejemplo, con otra cosa que está muy de moda, que hemos hablado alguna vez, del SIBO. Cuando hay un SIBO, normalmente hay una distensión, se ve pues eso, un aumento de ese perímetro, ¿vale? Esa hinchazón y esa distensión pueden ir juntas, o sea, tú puedes sentirte pesada y que además se vea esa distensión. Y pueden ir las tres cosas también. Puedes tener hinchazón, distensión e inflamación. O sea, son tres cosas distintas que pueden ir juntas o no. Depende de la situación, ¿vale? Ahí. Total, que me imagino que cuando llegan a consulta primero tendréis que saber en qué situación está, si tiene hinchazón, si tiene distensión o tiene inflamación. La gente, ¿qué es lo más común? Porque ahora se escucha muchísimo, yo estoy ya también un poco cansada de que en redes sociales y demás estemos con tanto tema de inflamación, dietas antiinflamatorias, te sientes inflamada, y ahora por ejemplo ya he descubierto que a lo mejor mi situación era de hinchazón. Sí, lo más habitual es que sea una hinchazón distensión. ¿Por qué? Porque una inflamación no es tan habitual, o puede ser habitual, pero es una cosa mucho más complicada y, como te comentaba, tiene que ser además, no nos sirve una inflamación puntual por lo que sea, no, normalmente es un problema cuando es una cosa de o largo recorrido. Entonces, para llegar a saber si es esa inflamación, además es complicado porque necesitamos normalmente analíticas, pruebas,
analíticas típicas que se suelen hacer de médico de cabecera y demás, hay poquitos marcadores. Normalmente pues, se puede ver la proteína C reactiva y 2 cosillas más. Hay muy poquito con lo que podemos saber si hay una inflamación, y además cuando lo sabemos nos sale esa proteína C reactiva alta. Vale, hay inflamación. ¿Dónde está esa inflamación? ¿De dónde viene? No lo sabemos solo con eso. Luego ya si nos metemos en pruebas un poquito más específicas, pues sí que podemos ver, por ejemplo, la calprotectina es un marcador de inflamación en el intestino y normalmente se suele ver alterado en personas con Crohn o con colitis ulcerosa. Bueno, pues eso te da una pista de por dónde va, pero claramente toda esa gente que dice yo me siento inflamada no tienen por qué tener Crohn, ni tienen por qué tener una cosa que llegue a ese punto. Entonces la mayoría de veces es hinchazón o distensión porque tienen otras problemáticas, puede ser SIBO, puede ser celiaquía, puede ser alguna intolerancia o simplemente que a lo mejor la alimentación que están llevando pues le produce muchos gases o lo que sea porque no es una alimentación pues adecuada. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pues como siempre, acudir a profesionales. El primer punto siempre cuando tienes este tipo de problemáticas es acudir al médico, porque como te decía es muy importante saber si existe esa inflamación, de dónde viene y si no, si es otra cosa, igualmente, qué es lo que te está pasando en el cuerpo. Entonces, siempre hay que, por lo menos, tener unos pequeños descartes, unas analíticas, unas pruebas iniciales para saber por dónde tirar. Si luego, además del médico, queremos acudir a otros profesionales, pues de las primeras cosas que recomendaría, obviamente, es la parte de nutrición, porque muchas veces tiene que ver con esa alimentación, ¿no? Si al final es como y me hincho, claramente hay algo ahí. Entonces, en esta parte de la consulta de nutrición, con esas pruebas que te hayas hecho y con todo lo que tú comentes, yo hago, pues, o los nutricionistas en general hacemos como una primera consulta de recogida de un montón de datos y a partir de ahí ya se puede empezar a analizar y ver por dónde tirar. La alimentación, entonces, ¿existe alimentación antiinflamatoria de esta que todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez? No tal cual la venden, ¿vale? Esto es como todo. Si a ti te están vendiendo, mira, mi dieta antiinflamatoria con la que te vas a deshinchar y vas a perder peso y no sé qué, y la misma para todo el mundo, huye porque te están, además se usa mucho ahora este concepto de dieta antiinflamatoria para intentar venderte otra dieta de pérdida de peso típica de toda la vida. ¿Vale? Porque, como te decía, se confunden términos, entonces la gente piensa, estoy inflamada porque siento que tengo la barriga pues, más hinchada de lo que lo tendría que tener, pues seguro que esta dieta hace que esté mejor y además voy a perder peso por el camino. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, la parte de digamos, esa alimentación antiinflamatoria no tiene nada que ver con la pérdida de peso, estamos hablando de temas clínicos, pero claro, al final la gente te quiere vender pues, su método. Entonces, ¿existe como tal esa dieta antiinflamatoria? No. Puede existir alimentación que para X personas sea antiinflamatoria. ¿Por qué? Pues vamos a decir un ejemplo muy claro. En una persona celíaca, el gluten es inflamatorio. Para el resto de gente, no. Que también hay mucho... No, el gluten a todo el mundo... No. O sea, el gluten es una proteína normal y corriente como cualquier otra proteína. Ahora, si tienes celiaquía, ese gluten cuando entra a tu cuerpo va a desencadenar toda una serie de pues, inflamación, ¿no? De esos procesos inflamatorios, entonces para ti es un problema. Entonces, para ti quitar el gluten es antiinflamatorio, para otra persona no. Podríamos hablar aquí de un montón de cosas, a lo mejor para una persona con Crohn, en el momento en el que diagnostican a esa persona y tiene un brote, la fibra puede ser que en ese momento le produzca inflamación. Se suele retirar la fibra por temas de sintomatología y demás, pero a esas personas, a otra persona, no tienes por qué. Entonces esto, como todo, es muy individualizado. Por lo tanto, aconsejamos que si tú crees que tienes hinchazón, malas digestiones, que comes y notas esa sensación de pesadez, que acudas a un profesional. Primero, un doctor, doctora, y luego ya nos vamos al tema de la nutrición porque nos puede ayudar a cambiar nuestra alimentación. Sí, básicamente, esto es, ya te digo, muy personalizado, que luego habrá ciertas cosas que igual sí que podemos hablar un poquito de forma general de alimentos específicos que puedan ser a nivel de población un poco más inflamatorios y otros que sean más protectores. Por ejemplo, al final
pues nosotras siempre abogamos obviamente mucho por que la alimentación sea de origen vegetal, porque está probado que pues esas legumbres, esas verduras, las semillas, los frutos secos, todo eso sí que ejerce un efecto antiinflamatorio. Y luego habrá otros, pues por ejemplo, productos ultraprocesados, otras cosas, que justo lo contrario. Pero esto igualmente para cada persona es personalizado, cada persona tiene una manera, a lo mejor, bueno, el pescado azul es fantástico antiinflamatorio, pero si viene una persona vegetariana vegana hay que buscar otras fuentes. Exacto. ¿Vale? Entonces es importante que siempre busquen esos profesionales que les puedan guiar y no que se vayan, pues como siempre decimos, a la primera página web o es que a mi vecino le ha servido esta dieta antiinflamatoria. No, no, lo tuyo es diferente a lo del resto. Pues ahora sí que me voy a quedar con eso y es con que todo está personalizado, que vayamos a los profesionales correctos, pero sobre todo que vayamos a hacernos nuestra propia alimentación y nuestras propias pruebas. ¿A que no analizarían la sangre de otro? Pues esto es lo mismo. Así es que seguiremos contando cosas de nutrición.